Buenas noches, mi nombre es Mayra Angélica Cruz Telles. Soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El presente trabajo es para la materia de Fisiopatología 3, Actividad 2, Momento 2, con el tema de enfermedades del sistema hematológico, subtema coagulopatías. ¿Comenzamos? Estas constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades con predisposición heredada a presentar hemorragias y son producidas por alteraciones plasmáticas, es decir, estas sustancias que participan en la formación del coágulo sanguíneo. En primer lugar, la hemostasia primaria. Este es el proceso de formación del tapón plaquetario iniciado ante una lesión vascular, llevándose a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. Es decir, cuando se da una lesión en el vaso, las plaquetas se unen con el colágeno y se produce una adhesión plaquetaria. Estas plaquetas cambian de forma y empieza una segregación de sustancias químicas como adenosina, trifosfato, factor plaquetario, calcio, serotonina, tromboxana 2, factor de crecimiento plaquetario y fibrinógeno. Todas estas sustancias aceleran el coágulo plaquetario y dan final a la aparición tisular. Aquí en la imagen podemos ver cómo se ve el daño en la pared de la piel y después cómo se unen las plaquetas para formar el tapón plaquetario. La hemostasia secundaria. Esta comprende la activación del sistema de coagulación y de acuerdo con el modelo celular se divide en 3 fases: iniciación, amplificación y propagación. Aquí en la imagen podemos ver cómo funcionan las plaquetas cuando existe una lesión. En la primera etapa, la iniciación, el daño endotelial induce la expresión del factor tisular, lo cual activa el factor 7. El factor tisular en condiciones fisiológicas se localiza en las células endoteliales y no está expuesto al flujo sanguíneo. Posteriormente a la lesión endotelial, es expuesto a la sangre y rápidamente se une al factor 7 activado, el complejo superficie celular, factor 7 activado y el factor tisular. Inicia la generación de trombina a través de la activación del factor 10. La trombina generada, a su vez, inicia la amplificación de la coagulación activando los factores 5, 8 y 11. Aquí en la imagen podemos ver lo que antes se describió. En la siguiente fase, la fase de amplificación. En esta fase, y secundario al efecto de la trombina, las plaquetas se activan y expresan en su superficie fosfolípidos de carga negativa como fosfatidilcerina, los cuales sirven como lecho para la activación del factor 10 y una mayor síntesis de trombina. En esta fase la plaqueta es fundamental como moduladora y amplificadora de la coagulación. Aquí en la imagen podemos ver de qué forma sucede este proceso. Y en la última fase, en la fase de la propagación, los factores activados junto con los cofactores a nivel de la superficie plaquetaria amplifican de manera exponencial la generación de trombina que resulta en activación de fibrinógeno y polimerización de la fibrina. Durante esta, además de los factores de la coagulación, se requieren inhibidores de fibrinólisis y estabilizadores de fibrina como el factor 13 para formar un coágulo más resistente y duradero. De lo contrario, este coágulo será poroso, frágil y liso y fácilmente se volverá a romper. Aquí en la imagen podemos ver el proceso. Bueno, en la hemostasia secundaria, como podemos darnos cuenta, se divide en 3 fases. La hemostasia secundaria
también se conoce como cascada de coagulación. Es decir, es el proceso por el cual se forma el coágulo definitivo de fibrina a partir del tapón plaquetario. Se produce una cadena de reacciones que realizan funciones que permiten que se activen diversos factores de la coagulación y se representa por lo general en números romanos, comenzando por el factor tisular, liberado por el endotelio, y de ahí pasará de factor a factor, más calcio, dando paso a la protombina y después a la trombina. Esta catalizará el paso de fibrinógeno a fibrina y finalmente se irán estableciendo enlaces cruzados, los cuales darán estabilidad al tapón plaquetario y finalmente dará como resultado un coágulo definitivo de la lesión. Esta es la descripción de las diferentes fases que ahorita vimos anteriormente. Simple y sencillamente, lo que pasa es que no es lo mismo, por ejemplo, explicado de forma un poco más sencilla, que irlo pasando de fase en fase. Siguiente. ¿Qué es la púrpura trombocitopénica idiopática? Esta también se conoce como púrpura trombocitopénica inmune, primaria o autoinmune, y se define como trombocitopenia aislada con médula ósea normal y en ausencia de otras causas de trombocitopenia. Es decir, es un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunitario destruye las plaquetas que son necesarias para la coagulación de la sangre. En esta imagen podemos darnos cuenta cómo en la sangre se ve presente esta enfermedad. La fisiopatología. La púrpura trombocitopenia idiopática es principalmente una enfermedad de aumento de la destrucción de las plaquetas periféricas y la mayoría de los pacientes tienen anticuerpos contra glicoproteínas específicas de la membrana plaquetaria, lo que decíamos anteriormente. Este tipo de enfermedad suele aparecer en los niños. Cuando aparecen los adultos es de mucho más riesgo. La siguiente. ¿Qué es la enfermedad de von Willebrand? ¿Qué es la enfermedad de von Willebrand? Es un trastorno hemorrágico genético y clínicamente heterogéneo hereditario causado por una deficiencia o disfunción de la proteína denominada factor de von Willebrand. En consecuencia, la interacción defectuosa de esta proteína entre las plaquetas y la pared del vaso afecta la hemostasia primaria. ¿Cuál es su fisiopatología? Una glicoproteína multimérica grande circula en el plasma sanguíneo a concentraciones de aproximadamente 10 miligramos. En respuesta a numerosos estímulos, esta proteína se libera de los gránulos de almacenamiento en las plaquetas y las células endoteliales, realizando funciones principales en la hemostasia. La primera, media la adhesión de las plaquetas a los sitios de lesión vascular y en segundo lugar se une y estabiliza la proteína procoagulante del factor 8. Aquí en la imagen se puede apreciar lo que se describe anteriormente. La siguiente. ¿Qué es la hemofilia A? Es un trastorno recesivo ligado al factor 10 causado por la deficiencia del factor de coagulación plasmático funcional, el factor 8, que puede heredarse o surgir de una mutación espontánea. El desarrollo de aloanticuerpos inhibidores del factor 8 puede complicar gravemente el tratamiento de estos casos genéticos.
En raras ocasiones, el desarrollo de anticuerpos contra el factor 8 da lugar a hemofilia adquirida A. Su fisiopatología. Esta proviene de una herencia causada por una reducción en la cantidad de la activación del factor 8 de coagulación, dando como resultado la formación de fibrina deficiente, lo que provoca que la coagulación sea mucho más prolongada y el coágulo se vuelva más inestable. Aquí en la imagen podemos apreciar que cuando se está presente este tipo de trastorno en el plasma, normalmente cuando sucede un daño en la piel, la herida no tiende a coagular de forma normal o tarda mucho tiempo. La siguiente. Hemofilia B o enfermedad de Christmas es un trastorno recesivo hereditario ligado al factor 10 que produce una deficiencia del factor 9 funcional de coagulación plasmática. La mutación espontánea y los procesos inmunológicos adquiridos también pueden provocar este tipo de trastorno. El papel del sistema de coagulación es producir un coágulo de fibrina estable en los sitios de lesión. Cuando se padece este tipo de enfermedad, no sucede este sistema de coagulación. El sello distintivo de este tipo, de esta hemofilia, es que hay una hemorragia en las articulaciones que suele ser muy dolorosa y conduce a una inflamación a largo plazo y al deterioro de la misma articulación. Generalmente esto sucede en los tobillos, rodillas o codos de quien lo padece. Normalmente se presenta más en niños y adolescentes. Y finalmente, este tipo de afección da resultado a deformaciones permanentes, la pérdida de movilidad de las extremidades y longitudes desiguales de las extremidades, obviamente. Con esto terminamos este segundo momento. Agradezco su tiempo y sus comentarios. Buenas noches.